otra marca tiene esto en el mundo, ¿no? Que para estar aquí necesitas ser invitado, ¿no? Realmente no consideramos que las otras marcas de hypercar sean competencia, eso para empezar. Cuando llega el cliente, tiene un equipo de ingenieros preparado como si fuera una escudería para él, ¿no? Estamos hablando de personas que trascendieron y crearon industrias enteras, ¿no? Uno de los desafíos más importantes para mí era sacar a Hispano Suiza de los libros de historia, ¿no? El reto era volver a conectar la marca con el público, que el coche lo iban a ver más por detrás que por delante, ¿no? Por el hecho de que, bueno, pensamos que siempre vamos a estar como un paso adelante. Muy buenos días, soy Álvaro Muro, director de la revista cardesign.es y hoy estamos en el circuito de Barcelona de Cataluña, en un sitio muy especial, en los primeros boxes jamás creados por una marca de automoción. En los próximos minutos recorreremos cada rincón de estas instalaciones únicas y hablaremos con Víctor Cobos para que nos explique el porqué de este proyecto. Además, hablaremos con Francesc Arenas para que nos cuente todos los secretos del diseño de Hispano Suiza. Bueno, Víctor, bienvenido a Car Design. Muchas gracias por acogernos en este sitio tan espectacular. Y bueno, quería empezar la entrevista preguntándote un poco pues, de dónde viene la idea de crear un box para Hispano Suiza y el porqué permanente aquí en el circuito de Barcelona de Cataluña. Bienvenidos a nuestra casa. Nosotros, como Hispano Suiza, ya hemos venido teniendo box en Montmeló hace ya bastantes años, pasa que no era permanente. Nosotros, de manera natural, al tener el atelier en Montmeló, pues todas las pruebas, venir a diario a probar los prototipos. Luego, cuando hacemos pruebas con periodistas o con clientes, veníamos al circuito, teníamos un box donde, bueno, hacíamos una actividad normal de cualquier marca que viene a probar un prototipo y a tener una experiencia de circuito. Con el proyecto del Carmen Sagrera nos dimos cuenta que esa relación con nuestros clientes, con periodistas, con personas de la industria, podría ser bastante más íntima, ¿no? Nos dimos cuenta de que veníamos en un día, nos marchábamos, pero que realmente no había una personalización porque era un box que usaban de manera estándar cualquier marca, ¿no? Y nos dimos cuenta de la importancia para una marca como Hispano Suiza lanzar el Carmen Sagrera, que es un coche que se adentra en el mundo de los gentleman drivers, es un mundo que se adentra en otro lenguaje más cercano a lo que es el performance y al poder usar un coche dentro del circuito. Nos dimos cuenta de que era necesario dar ese paso hacia adelante y tener un lugar de encuentro, que como veis es un box bastante grande, es un box doble, pero que también permita tener ese lugar de encuentro a la creatividad, al diseño, a la marca, a la ingeniería, donde tengas esa dualidad de poder estar a pie de pista, pero asimismo puedes tener la comodidad de poder disfrutar el día con un cliente o con vosotros, con los periodistas, y poder respirar este espíritu de Gentleman Driver desde otra perspectiva y venir a tener una experiencia diaria, a pasar el día con toda la comodidad de una marca de lujo que requiere. Eso es, de hecho, una de nuestras preguntas que era más adelante era el por qué esa dualidad, ¿no? De un box realmente no tiene esa parte de hospitality como puede tener este de aquí, de normal. Y era otra de las cosas así curiosas que te iba a preguntar. ¿Por qué decidisteis dividirlo así, ¿no? Una zona donde es más el tema del coche y demás y otra zona ya pues, más hospitality para disfrutar? Claro, esta dualidad nace en sí mismo de la historia de Hispano Suiza. Nosotros tenemos que reconocer que desde el principio el concepto de tener un coche diseñado para competir es algo que viene desde el Alfonso XIII, o sea, Desde los inicios. desde los inicios. Eso nos lleva a reflexionar que hemos vivido con esta dualidad del mundo del deporte y de las carreras junto al mundo del lujo dentro del mismo contexto. De hecho, teníamos clientes que tenían dos vehículos dentro de la misma marca, un coche privado para poder hacer su Gentleman Driver, para ir a competir, y luego un Hispano Suiza limusina para la familia, ¿no? Por lo cual eso es natural. Y también debemos reconocer
que la experiencia de Hispano-Suiza que diseñamos desde Grup Peralada, con toda la experiencia del Castel de Peralada, toda la experiencia que tenemos como grupo, nos dimos cuenta que al llegar a Montmeló nos faltaba quizá esa personalización dentro de nuestro lenguaje de marca, ¿no? Dentro de nuestro lenguaje de experiencia de cliente, ¿no? Cuando llegas a estos boxes, son boxes operativos de Fórmula 1, pero no tienes las comodidades que puedes tener en un ambiente de hiperlujo del cual nosotros vivimos, ¿no? Por lo cual, el invertir, el tener un edificio, el tener una zona de hospitality como la que estás viendo, donde puedes sentarte, explicar a un cliente la historia hispano-suiza, puedes tomar algo, puedes comer aquí, es como si fuera un chalet, una casa, ¿no? Y luego tienes la parte de ingeniería, donde al mismo tiempo los ingenieros te están preparando el coche y salir a pista. De hecho, esta dualidad está preparada porque hay clientes que nos han solicitado desde Estados Unidos, por ejemplo, oye, me quiero ir a Barcelona a disfrutar del circuito de Montmeló, quiero que el coche esté preparado porque voy con varios amigos, ¿no? Este sitio está preparado para poder acoger a alguien que venga al aeropuerto de Barcelona, directamente viene a su box, pero es un lugar donde puedes descansar del vuelo, puedes tener ese diseño de experiencia para pasar el fin de semana, ¿no? Eso es. O sea, al final tiene unas ventajas que no son solo técnicas, ¿no? De cómo puede ser un box normal. Que los tenemos, sí, ahí está el coche y bueno, al mismo tiempo Eso que a es. lo mejor se está preparando repasando todo la parte de estrategia de vuelta, al mismo tiempo los mecánicos en la otra parte del box están preparando el coche. Exacto, exacto. Y luego te quería preguntar, porque a raíz de cómo está últimamente el circuito de Montmeló con el tema de la Fórmula 1, que el próximo año quizás sea el último año que tengamos Fórmula 1 aquí, ¿realmente esto lo habéis tenido en cuenta? ¿Os va a afectar? Para nosotros Montmeló es nuestra casa, por lo cual que esté la Fórmula 1 es maravilloso y que no esté, nosotros la fábrica, el atelier lo tenemos aquí y todos los modelos, cada uno de los coches que se están construyendo, hay que probarlos y hay que venir a pie de pista todos los días, constantemente, por lo cual para nosotros es un partnership y es una herramienta de trabajo y ahora es una herramienta también de experiencia, de estar a pie de pista, y damos las gracias al circuit y a la Fira de Barcelona, que nos permite tener un edificio y tener algo que se aleja de cualquier otra marca del mercado. Ninguna otra marca tiene esto en el mundo, ¿no? Y esto también es gracias al liderazgo del equipo directivo del circuit, que nos permite poder soñar y poder diseñar espacios únicos, ¿no? Y ojalá que la Fórmula 1 se quede para siempre y estemos aquí. Esperemos. Pero si no están, nosotros seguiremos haciendo nuestra actividad diaria. Genial, genial. Esperemos que siga la Fórmula 1 aún así. Bueno, y ahora te quería preguntar un poco, pues, el recorrido emocional que hace el cliente, pues desde que entra al box hasta que ve ya su hypercar, pues, rodar en pista. Que nos cuentes un poco, pues, cuál es la experiencia que tiene uno de estos clientes. La experiencia realmente nace desde toda la parte de preparación. Este box es un lugar donde podemos diseñar esa experiencia. No es lo mismo venir a disfrutar de tu Carmen Sagrera, a venir a disfrutar del circuito, darte unas vueltas sin buscar la vuelta perfecta, sin buscar el extremo. ¿Eso qué quiere decir? Que el coche tiene que estar con nuestros ingenieros, el cliente llama, oye, quiero disfrutar del día, quiero tener un día activo, pero no necesito llevarlo al extremo. ¿Qué quiere decir? El setup del coche es específico. Nosotros tenemos un servicio en el cual el cliente, cuando solicita, oye, voy a ir realmente al circuito y estoy ahora mismo preparándome para Le Mans, me estoy preparando para competir, y para mí mi Carmen Sagrera me permite, por la tipología de vehículo, poder entrenar todo esto y hasta cronometrándome, pues ya necesitas un setup diferente de suspensiones, de ruedas, de tal. Y aquí tiene, cuando llega el cliente, tiene un equipo de ingenieros preparado como si fuera una escudería para él, ¿no?
y la experiencia está más relacionada. Si es una experiencia, por ejemplo, más relacionada con pasarlo bien, vienes con unos amigos, otros amigos te traen otros hypercars que los dejan aparcados en la puerta y pues a lo mejor está más relacionado con un hospitality y con tener un día maravilloso comiendo comida española, etcétera, etcétera, ¿no? Y habrá ingenieros, pero ya no, a lo mejor no tienes esos requerimientos de ingeniería de alguien que viene realmente a entrenar, ¿no? Porque hay muchos gentleman drivers que tienen esas aspiraciones, que están con sus coach o vienen con un coach a entrenar porque van a venir a competir con una escudería, etcétera, etcétera. Coche te permite, este coche por la potencia que tiene y la ingeniería que tiene, te permite entrenar como un hypercar para carreras similares, ¿no? Teniendo esta dualidad, ¿no? Claro, entonces un cliente desde que, digamos, compra el coche y se empieza a fabricar hasta que entra al box, Eso es otra cosa. Hemos hablado de la experiencia del box, no de la experiencia del cliente, es mucho más amplia. Eso es. Ahora pues también saber un poco pues el cliente desde que compra el coche o lo empieza a, bueno, pues en el atelier, ¿no?, a configurar y demás. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cómo es el protocolo hasta que empieza ya pues a venir al box? Sí, eso es un paso anterior. Ahí obviamente francés es muy importante. La primera parte es la parte de configuración. Al igual que la parte de box está personalizado, luego cuando hables con mi compañero francés, él te explicará todo el proceso creativo que tiene el cliente con él. Estos coches son todos hechos, no hay nada estandarizado, está todo hecho a mano y todo personalizado. Por lo cual, a pie de WhatsApp, eso convierte en una co-creación entre el cliente y francés que le va guiando para optimizar qué quiere el cliente, ¿no? Y en este contexto, pues estamos hablando, a lo mejor son 9 meses a un año, ¿no?, de desarrollo de cada uno de los detalles, ¿no? Todo esto sin hablar de la parte de ingeniería, que también hay que hacerlo. Estamos hablando de la parte de diseño. Tienes la parte de diseño, la parte de ingeniería, donde es importante preguntar al cliente el uso del vehículo, ¿no? ¿Qué tipo de reglaje va a tener? Si es un coche que va a estar orientado a performance o es un coche de disfrutar, y eso es algo que no solamente a nivel de diseño, sino a nivel de ingeniería nos tiene que ir guiando para el uso final del vehículo. Hay uso mixto, hay uso performance y hay un uso que es, mira, yo no voy a entrar en circuito, pues a lo mejor este box no entra dentro de este contexto experiencial del cliente porque no tiene interés, porque a lo mejor quiere un Carmen que es más un activo de lujo, y por eso tenemos afortunadamente tenemos esa colección Carmen, el Carmen Boulon y el Carmen Sagrera. Quizá el Carmen Sagrera y el Carmen Boulon están más orientados a este ambiente de box, de circuito, de performance, ¿no?, de experiencia, y el Carmen pues a lo mejor es un vehículo más de hiperlujo y más relacionado con un estilo de vida, más de ópera, más de lifestyle, ¿no? Perfecto. Claro, también vosotros tenéis una filosofía que es, ¿no?, pues, de pleasure to belong to the unique, o sea, el placer de pertenecer a algo único. Sí. ¿Y cómo se materializa esta filosofía, esta exclusividad en esta experiencia dentro del centro, dentro del box? Para empezar, esto que estáis viviendo no existe ningún otro box del mundo, ni ninguna otra marca que tenga dentro de un circuito de primer nivel, como puede ser Montmeló, un edificio donde es un centro de innovación, donde este edificio se usa para innovar, para crear, y que asimismo tiene esa dualidad de poder invitar a clientes y compartir esta intimidad con ellos. Eso es algo único, ¿no? Algo que no, lo que siempre nosotros hemos proyectado es cada marca tiene una conversación con la sociedad. Bajo nuestro punto de vista, en un mundo donde hay mucho ruido, no un ruido filosófico, donde todas las marcas están buscando esa exposición a las redes sociales masivo, el querer más, el mostrar yo soy más que el otro. Nosotros elegimos quizá un lujo más silencioso, más discreto,
más para aquel que ya lo tiene todo y quizá ya le queda un refugio a nivel filosófico del que ya no tiene nada que demostrar, ¿no? Por eso pensamos que este tipo de refugio, aquí viene un cliente, viene con sus amigos, le permite tener un tipo de vivencia que ni siquiera está relacionado con el dinero. No es un tema de aquí no hay yates de lujo ni aviones privados. Aquí estás viniendo a un lugar que para estar aquí necesitas ser invitado, ¿no? Y el entrar como cliente en Hispano Suiza te habilita no solamente este box, estamos hablando de toda la experiencia de Grup Perlada, del castillo, toda la parte que tenemos del ecosistema que tenemos de experiencias, que muchas de ellas no es un tema económico, es un tema de solamente puedes entrar por invitación, porque formas parte de esta familia, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando construir, un refugio para todas estas personas que quizá ya tienen todo y que ya buscan escapar un poco del ruido de las redes sociales, y tienes una marca tranquila, una marca que te habilita a realmente tener una colección muy pequeñita, son 24 unidades, sabes que esa exclusividad va a haber muy poquita gente que la vaya a tener. Obviamente hay un contexto histórico e intelectual de la marca desde 1904 que nos lleva a acercarnos a grandes iconos históricos, desde Picasso, coleccionista hispano-suiza, Albert Einstein, Coco Chanel, la mitad de las casas reales de Europa. Eso te eleva a ese tipo de cliente que no solo eran emprendedores, estamos hablando de personas que trascendieron y crearon industrias enteras, ¿no? Y eso es a lo que aspiramos, volver a tener ese ecosistema de individuos que su objetivo en la vida era trascender con un impacto positivo en el planeta, como tuvieron todas estas personas, ¿no? En diferentes áreas de ciencia y de negocio. Bueno, esto también nos has ido contando durante un poco por toda la entrevista, pero era para saber un poco más desde la perspectiva de marca, cómo competís contra otros fabricantes de hypercars, pues eso, que buscan ofrecer experiencias únicas. Sé que no son boxes, son otro tipo de experiencias, cada uno tendrá sus cosas. ¿Cómo competís contra estas marcas? Realmente no consideramos que las otras marcas de hypercars sean competencia, eso para empezar. La tipología de clientes que todos compartimos son coleccionistas y tienen de todo. Por lo cual, que uno de nuestros clientes tenga 70 vehículos, 5 hypercars, para nosotros es algo positivo y es un privilegio. De hecho, muchos de estos clientes que, por ejemplo, vienen al circuito de Montmeló, pues vienen con su hypercar, con su Hispano Suiza, pero pueden venir otros amigos suyos con otros y hacen una ruta, a lo mejor van por Costa Brava o hacen por Montmeló, y no realmente hay marcas fascinantes en el mercado. Creo que estamos en un muy buen momento y creo que es muy positivo que todas estas marcas, que creo que es difícil encontrar comparativas directas, ¿no? Porque cada marca tiene una personalidad muy fuerte a este nivel que estamos hablando, que a lo mejor somos 5 o 6 marcas en el mundo, y creo que hay espacio para todos. Y yo cuando voy a Goodwood, cuando voy a Pebble Beach, no percibo a estas marcas como competencia, los considero casi como mis hermanos, ¿no? Porque compañeros del mercado. Compañeros, pero necesarios. Sí, sí. Porque nuestros clientes son coleccionistas y necesitan tener variedad. Cada coche es como el que colecciona arte. Tienes una colección de arte y cada cuadro te transmite algo, estilos diferentes, ¿no? Dependiendo del coleccionista que necesite sentir ese día, pues tiene un tipo de vehículo u otro, ¿no? Nosotros ofrecemos quizá algo más, un lujo más discreto, un lujo, una tipología de marca que te permite más un refugio social, ¿no? Y hay otras marcas que les gusta más exponerse en un mundo más de redes sociales, más de influencers, más de... Nosotros quizá tenemos también ese post aristocrático que nos eleva en ese área, ¿no? Y bueno, el día que el coleccionista pues a lo mejor tiene
que estar en un contexto más aristocrático, pues se siente, oye, es el día del hispano Suiza, ¿no? Eso es. Perfecto. Luego, el centro tiene una función más de networking con los diferentes coleccionistas, o es más una relación uno a uno con cada uno de los clientes. Es una relación más de uno a uno, ¿eh? No hacemos networking aquí. Esto es solamente por invitación y no hay... cada cliente tiene... Él puede traer a sus amigos, a sus familiares, pero no los mezclamos. Si quieren entre ellos porque son amigos, encantados, pero somos muy discretos y muy respetuosos para no mezclar personas. Es otro tipo de marcas. Es más, always one-to-one. Perfecto. Y bueno, ya por terminar, también quería preguntarte si habéis considerado quizás expandiros en el tema de boxes y, por ejemplo, el mercado estadounidense, que ahí tienes bastante también presencia, si habéis planteado en un futuro crear ahí algún box en alguna parte de Estados Unidos o del resto del mundo. Pues es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Todo esto tenemos en Estados Unidos dealers y creo que es una pregunta que les deberíamos hacer a ellos. Ellos conocen este box y ahí en Miami Concourse pasa que es privado, es un circuito privado que es fantástico. En Texas, en Houston, no hay un circuito de estas características, pero creo que es una muy buena idea. Es algo que deberíamos explorar, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Víctor. Ahora iremos a hablar con tu compañero francés, que nos cuente un poco más este tema de personalización, un poco de los retos también que han tenido a la hora de diseñar el Sagrera y bueno, también un poco hablar del futuro de la marca. Gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Francesc, bienvenido también a ti a Car Design. Muchas gracias también por acogernos. Ya acabamos de estar con Víctor y bueno, realmente ya este coche lo pudimos ver el año pasado. De hecho, probablemente ya casi hace un año que celebrasteis el 120 aniversario y que presentasteis el Sagrera. Pero bueno, quería tener un espacio un poquito más íntimo pues, para poder hablar del coche, pues, retos, personalización, materiales, y luego también un poco pues, todo el lenguaje de Hispano-Suiza. Y nada, pues muchas gracias por acogernos. No, a vosotros y bienvenidos a nuestra casa, que es también vuestra casa. Lo agradecemos un montón. Bueno, pues quería empezar ya con una cosa que nos estaba comentando Víctor, y es un poco el tema de la personalización. Ya nos has dicho que suelen ser muchos meses de personalización con el cliente, pues que puedas desarrollarnos un poquito más, contarnos cómo desde el comienzo con el cliente vais creando juntos el coche. Sí, de hecho tenemos dos grandes líneas de configuración del vehículo. Unique Tailor Made, que es algo hecho muy a propósito para cada cliente. Le damos la oportunidad de hacer un paso extra, un paso más allá en las personalizaciones que ofrecemos, digamos, en nuestra línea más estandarizada, que se divide en tres grandes temáticas: la Heritage, la Elegance y la Sport. Y en estas tres primeras líneas, digamos, sí que está todo como mucho más controlado. Aunque si haces la combinatoria te salen casi 2000 posibilidades distintas de configuración, con lo cual, bueno, pues si entras mucho a detalle y el cliente es muy quisquilloso, muy cuidadoso de cómo quiere unificar ese vehículo, obviamente puedes dedicarle bastante tiempo. La ventaja es que, bueno, pues tienes todas las muestras, todos los materiales los tienes muy controlados. Cuando entras en el territorio Unique Tailor Made, pues a veces te toca desarrollar cosas que no tenías previstas, y hasta que no das con esa muestra ideal,
que el cliente te aprueba, se la mandas a su casa o viene a nuestro atelier y la contrastamos en vivo y en directo y conseguimos su aprobación, pues pueden pasar algunos meses. Y claro, aquí en este proceso de personalización, ¿cuántas posibles combinaciones puede llegar a tener un vehículo? En cuanto a color, materiales... Sí, a ver, nosotros damos... la gama está un poco limitada, tenemos una spec sheet en la cual definimos un poco qué se puede y qué no se puede hacer. De todas maneras, pues tenemos ese margen de abrirnos y de dar al final respuesta a las demandas del cliente, pero por ejemplo pues, en Carmen tenemos algunas restricciones pues, en cuanto a llantas, es decir, por ejemplo las llantas tienen que ser las del Carmen, no concebimos ni entendemos un Carmen con las llantas del Buloño, con las llantas del Sagrera. Y obviamente pues empezando desde la pintura, los materiales de interiores, algunos acabados también específicos en cuanto a tratamiento de esos materiales, piezas de aluminio y demás, pues podemos dar un acabado más arenado, más brushed, más raspado, podemos aplicar ciertas texturas en ese material y también estamos abiertos a generar liveries específicos para cada cliente. Algunos clientes pues tienen su escudo personalizado, sus iniciales y demás, y algunos pues nos piden que realmente lo reproduzcamos y lo materialicemos en un bordado, en algún tipo de repujado en la piel, etcétera, etcétera, en los interiores, por ejemplo, del coche o en alguna livery, en algún detalle del exterior también hay cabida para esos detalles. Perfecto. Pero también quería preguntarte un poco qué retos habéis tenido a la hora de, desde que creasteis el Carmen y luego el Carmen Bulón, qué retos habéis tenido trasladados al desarrollo del Sagrera, del último modelo que presentasteis el año pasado. Sí, a ver, el reto principal era arrancar o rearrancar la marca. Conocéis, los que conocen la historia saben que Hispano-Suiza tiene estamos a punto, creo que es mañana justamente que cumplimos el 121 aniversario, con lo que decías antes, llevamos hace ya un año que presentamos el Sagrera. El reto era volver a conectar la marca con el público, que el público entendiese que había vuelto Hispano-Suiza y teníamos que tirar y buscar un poco en todo ese background que tenemos, en toda esa historia, en toda esa gama de modelos que han precedido a Hispano-Suiza en la historia, en su periodo más inicial. Y ese era un reto que entendimos que teníamos que asumirlo, buscar esa conexión, que la gente, aparte de ver una marca, entendiera que lo que estaba comprando era realmente un Hispano-Suiza. O sea, tenía que parecerlo y tenía que serlo además, ¿no? Ese era un poco el reto y por eso decidimos buscar entre el rango, entre la gama de modelos exclusivos que se habían presentado en el pasado con Hispano-Suiza, el que podía encarnar mejor esa conexión por su exclusividad, por su particularidad en cuanto a diseño de carrocería, por su preocupación en cuanto a la estética y a la aerodinámica, y en ese espectro, en esa gama de puntos, de objetivos a cumplir, el Dubonnet Xenia de 1938 nos encajaba a la perfección, era el que nos daba ese banderazo de salida para empezar a trabajar sobre un nuevo concepto de coche basado en ese modelo emblemático de la marca. Claro, es que esto también es una de las preguntas que me has comentado, de reconectar la audiencia con la Hispano-Suiza de aquella época, ¿no? Y era pues también preguntarte qué elementos de diseño habéis capturado de la Hispano-Suiza anterior, del anterior siglo, a esta nueva Hispano-Suiza. ¿Qué elementos de diseño habéis traspasado, digamos? Pues a nivel estilístico y dejando ya un poco de lado pues, las cuestiones más técnicas de softwares y de cuestiones más actuales,
Obviamente los años 20, 30, la figura del carrocero era muy importante, en Francia específicamente, y sobre todo si hablamos del Dubonnet Xenia, de personajes como Saussig, como Labourdet, como Figoni Falaschi, etcétera, etcétera, crearon una escuela francesa de carroceros y a nosotros nos parecía, a mí personalmente, amante de esa escuela y de ese estilo de crear coches, me parecía que el vehículo que íbamos a lanzar tenía que, de alguna manera, mostrar al público ese legado, ¿no? Ese camino realizado y esa escuela que realmente hacía obras de arte rodantes, bajo mi punto de vista, y creo que había que trasladarlo a este vehículo tan exclusivo como es Carmen y toda la evolución que ha hecho hasta llegar a Sagrera. Luego yo quería preguntarte también el tema de los materiales, porque al final hoy en día prácticamente todas las marcas de hypercars pues es todo titanio y fibra de carbono, pero también yo cuando presentasteis el Carmen original también tenía algún toque de madera. Sí. ¿Qué otros elementos, qué otros materiales utilizáis en...? Sí, nosotros obviamente queremos mantener esa calidad, es decir, no nos planteamos el presentar materiales que en apariencia puedan parecer una cosa que realmente luego no son. Es decir, trabajamos con aluminios, trabajamos con pieles, trabajamos con materiales de alcántara y demás, que son materiales microfibras, pero también aplicamos materiales como la madera. Es, digamos, un guiño a ese pasado y a esa escuela, a esos materiales y a esa manera de entender y de fabricar los vehículos que era la manera en que se realizaba hace un siglo, y todo eso era buscar ese balance entre esa tradición y la tecnología más avanzada, que es lo que ofrecen nuestros vehículos, ¿no? Yo recuerdo en una de las primeras reuniones con Miguel Suqué, nuestro presidente, y él nos quería recuperar esa atmósfera del vehículo antiguo, del vehículo clásico, del vehículo tradicional, marca hispano-suiza, recobrar esas sensaciones. Es parte de la experiencia, ¿no? Es decir, el vehículo nos da prestaciones y nos da unas sensaciones a ese nivel, pero luego hay que buscar, hay que aumentar ese grado de experiencia, y todos esos materiales, el tacto de un aluminio en unas condiciones de temperatura concretos, pues te da unas sensaciones muy distintas y le da esa vivacidad, ese efecto de sorpresa que también buscamos en todos los detalles del vehículo, y es algo que hemos querido mantener. Obviamente hay materiales prestacionalmente a nivel de peso y demás que podríamos aplicarlos, pero ahí nos ponemos unos límites y queremos mantener ese balance entre tradición y tecnología lo más avanzada. Tú lo sabes, Álvaro, el coche está a nivel, el monocasco es 100% de fibra de carbono, los paneles de la carrocería, luego todas las aleaciones que se utilizan a nivel de aluminio pues para forjado de llantas, trapecios de suspensión y otros elementos más técnicos del vehículo que quizás no están tan a la vista. Se utilizan estos materiales y estas aleaciones de última generación. Uh-huh. Claro, al ser un coche, bueno, un hypercar 100% eléctrico, aquí el tema de aerodinámica tiene mucha importancia. ¿Cómo habéis tenido en cuenta todo este tema y cómo lo habéis solucionado? Bueno, si hablamos del primer vehículo, del Carmen, la primera versión, eso nosotros trabajamos mucho ese aspecto, nos preocupaba, obviamente, es un vehículo que se mueve a altas velocidades, con una dinámica que va, digamos, muy al límite, entonces queríamos que fuese además un vehículo seguro y que acompañase a esa dinámica y a esa experiencia de conducción. Obviamente la aerodinámica la hemos ido tratando y la hemos ido evolucionando a medida que hemos también ido evolucionando ese concepto de deportividad, ¿no? La primera entrega de Carmen, inspirada en el Dubonnet Xenia, tenía un objetivo que era el de recuperar la marca y dar a conocer
al público esas características, ese ADN propio de la marca. La plataforma, lo veis, es una plataforma 100% deportiva, biplaza, etcétera, etcétera, y teníamos que hacer esa evolución. Queríamos hacer esa evolución porque además el legado de Hispano-Suiza está muy vinculado al motorsport, a la competición. Con el Alfonso XIII presentamos el considerado primer vehículo deportivo de la historia. Luego con la variante Sardina, pues también en los eventos que los reglamentos lo permitían, implementamos la figura y la configuración del monoposto, ¿no? Del monoplaza, que era inédito en la época. Y con todos los éxitos del H6 posteriormente, obviamente se generó una atmósfera y una tipología de gentleman driver, de sportsman, que marcaron un poco todos esos inicios de la deportividad, de lo que hoy entendemos que es el motorsport, que se ha profesionalizado mucho y que en aquella época era muchísimo más amateur, y todo esto queríamos trasladarlo a nuestros vehículos. Con el Sagrera obviamente queríamos dar ese salto, dar esa imagen contundente de que estábamos apostando y estábamos haciendo ese viraje hacia esa deportividad un poco más extrema. Y obviamente teníamos no nuestras dudas, pero sabíamos que teníamos que actuar con cautela, porque el Carmen y el Carmen Boulogne eran vehículos muy bien estudiados y muy bien balanceados aerodinámicamente, y no queríamos que ninguno de estos elementos pudiera fastidiar esa armonía y esa dinámica de vehículo. El trabajo fue inicialmente un trabajo más salido del corazón y basado en la estética y en lo que nosotros pensábamos que podían cautivar a nuestros clientes, a este segmento de clientela, y con la ayuda de nuestro departamento técnico, de ingeniería, simulaciones, fuimos perfilando y mejorando la performance de todos estos elementos. La sección, por ejemplo, del alerón, del doble alerón posterior, es una de las partes más trabajadas. Nosotros partimos de una base, de una sección típica de ala, y a medida que fuimos generando esas simulaciones y con los inputs de nuestros compañeros de ingeniería, la fuimos modificando en el ordenador, en sus modelos 3D, para llegar a esa solución idónea. Lo mismo con el difusor posterior, con el splitter anterior, con las taloneras, etcétera, etcétera. Ha sido un trabajo realmente de equipo, que parte de una idea, que parte de estilo, pero que obviamente sin el soporte y sin el acompañamiento de ingeniería y de todo el resto de activo y de capital humano que tenemos en Hispano-Suiza, pues se quedaría en un objeto bonito, pero no dinámicamente exclusivo y con un nivel de experiencia dinámica y de conducción que es lo que buscamos, ¿no? Que sea del más alto nivel y también de la más alta seguridad para nuestros clientes. Exacto. ¿Y cuál sería tu parte favorita del coche a la hora de diseñar? Mira, cuando empezamos con es un conjunto de todo, la verdad. Me cuesta separarlo un poquitín. Con el Carmen, al inicio, una de las cosas con las que más disfruté, aparte de hacer esa interpretación o esa reinterpretación del Dubonnet Xenia, fueron en detalles como, por ejemplo, las ópticas, tanto delanteras como posteriores, la implementación de la cigüeña en esos elementos. Queríamos que el vehículo, aunque no se viera en esas condiciones de poca visibilidad y de poca percepción del mismo, con esas luces se pudiese identificar la marca, ¿no? Hicimos un poco, vamos a decir, con permiso de Víctor, un poco ese ejercicio de marketing visual, ¿no? De que aunque tú no entiendas qué es lo que estás viendo o lo veas de lejos en la distancia, esa señal de frenada con esas light bars que van hacia adentro, estas lágrimas, estas pestañas que dibuja
que dibuja el faro anterior, etcétera, etcétera, pensábamos que le daban mucha personalidad y que ayudaban mucho a identificar a nuestro producto y a nuestra marca. Nosotros pudimos hace 2-3 años ver el Dubonet Xenia en Inglaterra, en Hampton Court, y la verdad que como sobre todo la parte trasera, que es lo que más podéis relacionarlo con el Carmen, correcto. cómo trasladasteis ese diseño al modelo moderno, por así decirlo. Yo creo que está muy bien logrado y de hecho personalmente es mi parte favorita del... Sí, realmente la trasera yo creo que es excepcional y ahí tengo que agradecer a todos los compañeros, a mis colegas en el departamento de estilo, a los proveedores que nos han ayudado en el desarrollo de esas ópticas y de esas piezas tan, digamos, fuera de lo común, a hacer realidad ese objetivo que teníamos, ¿no? Pensábamos y queríamos, con toda la modestia, que el coche lo iban a ver más por detrás que por delante, ¿no? Por el hecho de que, bueno, pensamos que siempre vamos a estar como un paso adelante y la trasera realmente del Dubonet Xenia era muy característica y en el frontal queríamos mantener ese nivel de personalidad propio de Hispano-Suiza, un poco más mirando a los inicios de la marca y ahí es donde considerábamos, y era un poco un ejercicio de riesgo, quizás el desvincularnos un poquitín más de esa imagen tan icónica también del frontal del Dubonet Xenia. Y ya por terminar, quería preguntarte también por el futuro de la marca, si en temas de diseño vais a seguir una plataforma como el Carmen que seguirá evolucionando o ya estáis trabajando o pensando en modelos totalmente diferentes. Bueno, pensar siempre pensamos en muchas cosas, o sea, lo ha dicho nuestro CEO Sergio Martínez muchas veces, ¿no? Que hemos venido para quedarnos y obviamente dentro de esos planes están previstos los siguientes pasos, la evolución que vamos a hacer. No te puedo desvelar muchas cosas, yo creo que vamos a seguir con la plataforma deportiva, pero hemos trabajado en otras tipologías de vehículo. Queda para nosotros de momento, desgraciadamente, pero sí queremos ampliar la gama y queremos afrontar el futuro con ganas de aposentar y de consolidar el proyecto de Hispano-Suiza como marca y que esos 121 años que celebraremos precisamente mañana puedan extenderse en el tiempo y cronológicamente durante mucho tiempo. A mí lo que más me gustaba y el desafío uno de los desafíos más importantes para mí era sacar a Hispano-Suiza de los libros de historia, ¿no? Que fuese realmente un actor activo en la historia actual y próxima de la automoción. Ese era para mí también uno de los grandes retos, más allá de la estética, del diseño y demás, era conseguir rescatar la actividad real de una marca que es icónica, emblemática y realmente irrepetible, única. Bueno, pues muchísimas gracias, Francesc, y bueno, esperamos ver el Carmen Sagrera por todo el mundo. Ya lo pudimos ver en Goodwood y a ver en qué otros sitios nos lo encontramos. Y en el futuro yo ya tengo ganas de ver las pinceladas que me has contado. Perfecto, a ver si pronto podemos hacerlo y repetir la experiencia. Muchas gracias, un placer. A ti.